Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor precioso, Señor, que tú ya estás hablando, Señor, desde tempranito. Comenzaste a ministrarnos con alabanza, a darnos palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer el ayuno correcto. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Padre Celestial, a derribar fortalezas de nuestra vida, Padre, y a que salgamos hoy de aquí, Señor, con cosas claras en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, para poder llevarlas a cabo. Ahora te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a mí, Dios mío. No permitas que ponga nada, Señor, que venga de mi corazón, Señor, de mi mente, Señor, sino todo aquello que tú hayas puesto, Padre Celestial. Señor, tomo mi boca en esta tarde, Dios mío, para compartir solamente lo que tu Espíritu Santo quiera, Señor. Solo lo que tu Espíritu Santo quiera, Señor. Toca mi vida, Dios mío. En tus manos me pongo, Señor, para que tú obres, Señor, para que me uses como canal simplemente, Señor, y tú te lleves todo el honor y toda la gloria en este día, Dios. Pido por la vida de mis hermanos, Señor, que tú toques sus corazones, que sean buena tierra, Señor, ellos y yo, Padre, para que esta semilla produzca fruto, gran fruto en nuestra vida y la obedezcamos, Dios mío. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí saben que hay costumbres buenas y costumbres malas? Amén. ¿Verdad? Que sí. Generalmente el ser humano nos dejamos guiar en muchas ocasiones por costumbre. Tenemos cosas a las que estamos acostumbrados incluso de cuando somos pequeñitos y nos dejamos guiar. De hecho, hay un refrán que dice, el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Hay un refrán que, bueno, un animal no porque no somos animales, pero el refrán dice así, el hombre es un animal de costumbre. De hecho, se dice que cuando a una persona le cuesta hacer algo, por ejemplo, salir a caminar todos los días, cuando ese acto se repite un número determinado de ocasiones, que no recuerdo ahora cuántos eran, ya eso se convierte en un hábito y ya la persona puede comenzar a hacerlo sin que para ello tenga ninguna dificultad, le entrañe ninguna dificultad. Se convierte en una costumbre, en un hábito, ¿no? Y como dijimos, hay costumbres buenas. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer es una costumbre buena, porque eso nos evita enfermedades, ¿no? Tomar bacterias con las manos sucias y enfermedades nos evita. Pero hay otras costumbres pues, que no son tan saludables, hermanos. Pues piensen ustedes en 1000 costumbres. Hay costumbres que no son saludables. Los chicos acostumbran a irse todos los fines de semana de farra y de fiesta y emborracharse y ya casi que lo tienen por costumbre. Es una costumbre mala, hermano. Así que hay costumbres malas y costumbres buenas. Muchas personas piensan que porque han hecho algo toda la vida y lo tienen por costumbre, ya dan por hecho que eso es bueno. Vienen de familia, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, o mi abuela y mi madre, ahora lo hago yo, y ya por eso se tiene la convicción de que es bueno, hermano. Porque es una tradición familiar y como ha estado en mi familia de generación en generación, pues ya es bueno. Pues no es así, no siempre es así. Hay costumbres, como dijimos, buenas y malas. En el ámbito espiritual igual, hermano. Y la Biblia habla de costumbres. Dice Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La Biblia habla de costumbre. Y en el ámbito espiritual, hermano, ocurre algo parecido que en el ámbito físico. Hay costumbres malas y hay costumbres buenas. Por ejemplo, hay costumbres buenas que no tenemos que dejar de hacer. Levantarnos tempranito a orar por la mañana. Eso es una costumbre buena. Bendice nuestra vida y le agrada al Señor, que es lo más importante, buena costumbre. Hay personas que tienen la costumbre de que cuando comienza el año se proponen terminar de leer la Biblia en todo ese año y tienen por costumbre todos los años leer la Biblia completa de tapa a tapa. Una buena costumbre. Hay hermanos que tienen costumbre que cuando les viene un sobresueldo, la paga doble, lo que sea, pues apartan un dinerito para las misiones o para ayudar a los hermanos, lo que sea. Una buena costumbre, hermano. Pero a pesar de que todas esas son buenas costumbres, hay que tener cuidado, velar, porque la costumbre se puede convertir solamente en eso, en una costumbre, en un hábito. Y podemos llegar a ser, hermanos, cristianos de costumbre, solamente cristianos por costumbre o por hábito. Y, hermanos, no te puedes llegar a imaginar lo peligroso que eso puede llegar a ser. Por eso siempre debemos examinar las actitudes que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas?
¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, hermano? ¿Qué nos motiva a repetir con frecuencia? Pues las mismas cosas. Hoy quiero compartirles, como se habrán dado cuenta, del peligro de acostumbrarse. Y no voy a hablar de costumbres, así vamos a decir costumbres malas y costumbres buenas, no, hermano, no voy a empezar a hacer diferenciaciones, sino el peligro de acostumbrarse y a comenzar a hacer cosas en nuestra vida cristiana, no por convicción, no porque de verdad creemos eso en nuestro corazón, sino simplemente por un hábito. Perdemos la pasión, sin amor, sin pasión, solamente por costumbre. Y la Biblia, como siempre, está llena de ejemplos para todo. También para esto, hermano, también para este tema. Y este tema estoy segura que contestará a muchas preguntas que quizás tú te hayas hecho en tu corazón. De hecho, esta prédica nació como respuesta a algunas preguntas que le hice al Señor. Quizás tú te hayas preguntado, bueno, ¿por qué esta persona viene a la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, lee la Biblia, parece que ora, pero luego no ocurre nada en su vida? Estancado, siempre igual. No hay crecimiento espiritual. Y hablo, hermano, del crecimiento verdadero, del crecimiento espiritual verdadero, no el aparente. El crecimiento espiritual que te lleva a actuar como Cristo actuaría, que te lleva a tomar las decisiones que Cristo tomaría, que te lleva a obedecer sin peros, sin ponerle peros al Señor. El crecimiento espiritual que te lleva a tener la visión que Dios tiene de las cosas. El crecimiento que te lleva a servirle a la manera de Él, no a tu manera. No bajo tu perspectiva de las cosas, sino bajo la perspectiva de Dios. Crecimiento que nos lleva a tomar decisiones centradas en nuestra vida, bíblicas en nuestras vidas y teniéndole siempre a Él por encima de todas las cosas. ¿No les ha pasado nunca? ¿No se han hecho esa pregunta? Quizás no de alguien, pero yo me puedo preguntar, bueno, Señor, porque yo llevo no sé cuántos años de convertida, pasa un tiempo, pasa otro tiempo, y estoy estancada. Y veo como el hermano o la hermana avanza y yo estoy siempre igual. ¿Por qué será, hermano? Yo sé que hay ocasiones especiales, personas, por ejemplo, sé que Reina no puede venir los martes al culto porque está trabajando, por problemas de trabajo. Y eso, hermano, Dios lo sabe, ¿no? Pero ¿no te has preguntado por qué los martes no viene todo el mundo a la iglesia? Dios convoca un martes a un culto, igual que un domingo. ¿Por qué hoy que convocó Dios a un día de ayuno, como decía Elena esta mañana, hay gente que los domingos viene y hoy no viene? ¿No te has preguntado eso nunca? No, eso no ocurre aquí solo. Eso ocurre en todos los sitios. Tú ves iglesias grandes y los domingos llenos de rebosar y después ves los días entre semana que a no ser por casos especiales, que sea trabajo o cualquier otra cosa, o enfermedad o lo que sea, la iglesia está a menos de la mitad. ¿No es curioso eso, hermano? Hermano, ¿no será que nos hemos convertido? Yo hablo en plural y nos metemos a todo, hermano, cada uno toma la parte que nos corresponde, ¿no? Nos hemos convertido en cristianos de costumbre o por costumbre. Y como dije antes, hermano, esto es algo tremendamente peligroso. No es algo así de que, bueno, una prédica que tocó el día de ayuno y ya está. O que es broma. Porque ser cristianos de costumbre nos puede llevar a la rutina. La rutina nos lleva a la tibieza, hermano. Y la tibieza que nos lleva a la muerte espiritual. Así que imagínense si es peligroso. Y hoy a mí me gustaría compartir con ustedes algunos puntos que el Señor puso en mi corazón, algunos peligros que hay en acostumbrarse. Examinémonos cada uno de nosotros, hermano. A ver si al final de esta prédica puedo decir, Señor, yo estoy casi en todos los peligros, o estoy en uno, o en tres, o en ninguno. Dios, manténme fiel y firme, ¿no? Examinémonos, hermanos. Yo me examiné cuando el Señor me dio la prédica. El llevar un cristianismo de costumbres, todos entienden lo que es un cristianismo de costumbre cuando estoy hablando, ¿no? Ya todos entendieron. Hacer las cosas sin convicción, sino porque toca. Pues llevar un cristianismo de costumbres, hermano, una cosa peligrosa que hace es que pone vendas en nuestros ojos. Vendas que no nos dejan ver ni a Dios, ni el Dios maravilloso que tenemos, ni me deja ver mi condición. La perspectiva mía es diferente y la grandiosidad de Dios pues ni la veo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 16 de Éxodo. Éxodo 16, vamos a leer algunos versículos salteados
Primero vamos a leer del 1 al 5 y luego del 13 al 18. Hermanos, se darán cuenta, yo la versión que uso es la Nueva Traducción Viviente, no es la Reina Valera, entonces ustedes pueden seguirlo por ahí. Y luego del 13 al 18. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Bueno, dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elín y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiese matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Versículo 13. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Y el versículo 31 dice, los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Qué rico el maná, obleas con miel. Tremenda esta historia, ¿no, hermanos? Tremenda. Teniendo en cuenta que en la antigüedad no existían neveras, congeladores para guardar la comida, que no habían supermercados a la vuelta de la esquina ni fruterías donde ir a comprar, entendemos que tenían que ir a cazar animales para poder comer, la familia. Y que esa comida pues se la tenían que comer pues ese día, a lo mejor para el día siguiente, pero luego se echaba a perder, sobre todo en el calor del desierto. Y sobre todo este pueblo de Israel, tan numeroso, pues pocas posibilidades tenía de salir todos los días a comer. Recuerden que salieron aproximadamente de Egipto aproximadamente 2 millones de personas. Entonces era muy difícil que hubiera provisión cada día. Muy difícil, pero no para quien tienen a un Dios todopoderoso obrando en sus vidas, hermanos. Nada es difícil para el Señor. Ellos estaban en un lugar desierto, inhóspito, crudo, pero tenían un Dios todopoderoso. Y eso marcaba la diferencia. Entonces Dios les dice todo lo que acabamos de leer. No se preocupen, yo les voy a enviar maná. El maná no era el único alimento que ellos comieron en los 40 años, pero sí era el principal alimento, la base de su alimentación. Y el Señor les dijo, no se preocupen. Yo me imagino el primer día que cayó el maná. ¿Ustedes se lo imaginan eso? Nosotros leemos la historia así rápido en la Biblia. Pero tú imagínate ese primer día que ellos salieron a la puerta de su tienda y vieron, dice que era como una escarcha que lo cubría todo, hojaldrado, el pan del cielo. Yo me imagino, dice la Biblia, que quedaron perplejos. Me imagino que eso sería, yo me imagino nosotros, esos daríamos saltos de alegría. Paquita, mira lo que hizo el Señor, Dani. Contentos o no, o seríamos indiferentes. Contentos, hermanos, asombrados de lo que Dios hizo. Dice que quedaron perplejos. Los niños que crecieron en eso, que crecieron viendo el maná desde chiquitito, para los niños eso no suponía nada. Mientras iban creciendo, pues ya estaban acostumbrados desde chiquitito. Lo único que tenían que hacer, ¿qué era? Ir a la puerta de la tienda, abrirla y cogerlo. Solamente eso, hermano. Y eso
ese milagro asombroso que Dios hizo durante todos esos 40 años, para el pueblo se convirtió en una costumbre. Y como se convirtió en una costumbre, ya dejaron de ver la magnitud del milagro que Dios estaba haciendo. Llegó para ellos a ser tal costumbre que se quejaron del maná, porque al convertirse en una costumbre les puso venda, que no dejaron ver cuál era su condición peregrinos en el desierto, y vendas que no le dejaron ver que era el Dios tan maravilloso. Eso era una señal de que Él los estaba cuidando. Así que, hermanos, ese velo que le puso la costumbre les llevó a quejarse del maná. Y yo me preguntaba y les pregunto a ustedes en esta tarde, hermano, ¿estás tú acostumbrado a tu maná? ¿Te has acostumbrado? ¿Te acostumbraste a ser salvo? ¿Te acostumbraste a venir a la iglesia? ¿Te acostumbraste a venir a los cultos? ¿Estás acostumbrado al evangelio? ¿Se ha convertido para ti el evangelio en una religión? Hermano, no de forma consciente, ni de forma decir que quiero que eso pase, pero el problema de las costumbres es eso, que se convierten en hábitos sin apenas darnos cuenta. Piensa para ti qué era asombroso antes, cuando te convertiste al Señor, qué era apasionante, qué te removía por dentro en las cosas de Dios. Y hoy ya no vives eso, ya no lo vives así. ¿No será, hermanos, que nosotros también nos acostumbramos al maná? Estamos acostumbrados quizás a tener una iglesia donde congregarnos y por eso no valoramos las cosas, no valoramos el venir entre semanas, sino solamente los domingos. Estamos acostumbrados a que haya presencia de Dios durante la alabanza y por eso pasa domingo tras domingo y no pasa nada. Estoy acostumbrado a que Dios haga presencia. Estás acostumbrado a que Dios hable cada vez que hay culto a través del pastor, en este caso, de los que predican. Acostumbrado a que cada domingo Dios traiga una palabra fresca, pero ya, como todo es todos los domingos, pues me acostumbro y esa palabra no la notas, no la escudriñas, no la examinas durante la semana y por supuesto si no hacemos nada de eso, pues no la obedecemos. Puede ser que ya no veas la grandeza de Dios, que ya hayas perdido ¿cómo les explico? Es decir, el ser consciente del Dios que tenemos, hermano. Del Dios grandioso, todopoderoso, el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es grande, hermano, no hay otro como Él. ¿Será que por la costumbre hemos perdido esa visión de Dios, esa visión real del Señor, como les pasó al pueblo de Israel en muchas ocasiones? Eso pasa a veces cuando nos acostumbramos al maná, hermano. Nos acostumbramos al maná. Y eso nos pone vendas en mis ojos, que tristemente a veces hace no solo que perdamos la perspectiva de Dios, sino la perspectiva de nosotros mismos. Y tenemos un concepto de nosotros que no es el adecuado, que no es el que Dios ve. Dios está viendo, Esther, esto te falta, esto tienes que hacer, y yo pienso que estoy en la nube, hermano, porque me acostumbro al maná. Peligroso acostumbrarse al maná. El Señor nunca lo permita. El segundo peligro de llevar un cristianismo por costumbre, hermano, es que hace que conduzcamos nuestra vida, que llevemos nuestra vida en piloto automático. Ustedes saben lo que es un piloto automático. Saben que en los aviones lo más complicado siempre se dice es el despegue y el aterrizaje, porque eso no se puede hacer con piloto automático. Eso lo hace el piloto de carne y hueso. Pero luego en el resto de la travesía, no sé si en toda, porque yo no entiendo muy bien del tema, pero no sé si en toda o en parte, pues el avión va con piloto automático. Puede el piloto levantarse, ir al baño, irse a tomar un vaso de agua, y el avión sigue, porque tiene piloto automático. Si nuestra vida cristiana, hermanos, la llevamos con piloto automático, esto erosiona y desgasta nuestra relación con el Señor. Se convierte en rutina, en lo que dijimos antes, en rutina. Y yo les voy a leer la definición de lo que es rutina, lo que dice el diccionario. Dice que rutina es una costumbre arraigada o un hábito adquirido por mera práctica, de tantas veces hacerlo, que permite hacer las cosas sin tener la mente en ello, sin razonarlas o hacerlas de forma automática. ¿Ustedes creen que esto no puede pasar en la vida cristiana? Pasa, hermano. Piensa en lo que haces tú durante la semana en tu casa. Piensa incluso, puede ser que estés sirviendo a Dios en tu servicio a Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Se ha convertido eso en una rutina, hermano? En una rutina
¿Lo haces ya por hábito? Cuidado, hermano. Nuestra relación con Dios no puede ir en piloto automático. No puede ir en piloto automático. Y esto, como les dije, ocurre desgraciadamente en muchas ocasiones, incluso cuando nos reunimos como pueblo, hermano, cuando nos reunimos como iglesia. ¿Será que yo me levanto el domingo o el martes cuando vengo, o un día como hoy, que hay un culto especial lleno de expectativa, contenta, con decisión, con pasión, diciendo, ay Dios mío, a ver qué es lo que tú me vas a dar hoy, a ver cuál es mi maná hoy, porque no estoy acostumbrada al maná, quiero seguir viendo a ese Dios milagroso, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes para mis hermanos? Voy a ver a mis hermanos, vamos a unirnos como cuerpo, hermano. ¿Será que hacemos eso? ¿O eso era al principio? La novedad, cuando comencé a venir a la iglesia o cuando abrimos la iglesia nuevita. Ahora, después de años de convertida, pues me levanto con el tiempo justito, darme una ducha, como algo me visto y corre, que nos vamos a la iglesia para no llegar tarde. Y bueno, y el piloto automático, en la alabanza, cierro los ojos, el pastor ora, cerramos los ojos, pide la ofrenda, nos venimos aquí, nos sentamos, escuchamos la prédica, al final sube el grupo de alabanza, ministración del pastor o llamado, paso, depende de cómo esté o no, última canción, saludo a los hermanos, para casa. Piloto automático. Todo eso hay que hacerlo. Hay que levantar nuestras manos, adorar al Señor, poner la ofrenda, escuchar la prédica, escuchar el llamado, saludar. Todo eso hay que hacerlo, hermano. Pero la diferencia es que no tenemos que hacerlo en piloto automático. ¿Me entienden cuando les digo en piloto automático? No por costumbre, sino de aquí, del corazón, hermano. Eso es lo que va a marcar nuestra diferencia. Tengo gozo, hermano, en venir a la iglesia. Hay gozo en mi corazón cuando me levanto por la mañana. O es un trámite. O digo, bueno, me toca. Hoy es martes, toca. Hoy domingo toca ir a la iglesia. Hermano, levantar todavía tus manos a Dios. Cuando estamos en el culto y levantamos nuestra mano, lo hacemos ¿por qué? Porque resulta que ya llega esa parte del corito donde es tan bonito y automáticamente se me hace la mano. O de verdad entiendo que cuando tengo mis manos levantadas delante del Señor, estoy rindiéndole mi vida a Él, diciéndole, Señor, no hay otro como tú, aquí estoy. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando daban ofrendas al Señor, las mecían delante de su presencia, mecían, las levantaban y las mecían. Que cuando yo levanto mis manos, digo, Señor, esta es la ofrenda que yo te traigo hoy, mi vida rendida, Señor, y levanto las manos diciéndole, aquí estoy, no hay nada más importante que tú para mí. Es de verdad eso lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón cuando levantamos nuestras manos, cuando levantamos una canción, una oración al Señor, hermano. Todo, les digo, que tenemos que examinarlo. Examinar la actitud del corazón. No orar por costumbre, orar con los 5 sentidos puestos, hermano. No leer la Biblia por costumbre, hermano. No leer la Biblia porque, bueno, uno de los requisitos del cristiano es que hay que leer la Biblia. Cuando alguien se convierte, dice, bueno, hermano, a partir de ahora usted se tiene que congregar, leer la Biblia y orar. No se le dice eso a que se convierte, porque es así. Es lo que Dios nos manda, tener relación con Él mediante la oración, escudriñar su palabra y congregarse. Pero que eso no sea por obligación, hermano, que sea porque para mí sea un deleite ir a ver lo que Dios tiene en su palabra hoy y leer en casa y deleitarme con lo que Dios tiene para mí. Que lo haga apasionada, porque me desespero si no hago eso. No porque, bueno, hermano, hoy me voy a acostar sin leer la Biblia. Bueno, Señor, un versiculito antes de acostarme. Hermano, eso no sirve porque nos convertimos, ¿sabes en qué? En religiosos. En religiosos, que era lo que hacían los fariseos. ¿Por qué hacían los fariseos las cosas? Por costumbre, por tradición y por costumbre, hermano. Quizás nosotros seguimos cantando como cristianos, hablando como cristianos, pero la pasión que una vez hubo en nosotros por el Señor se haya fumado. Hermanos, hoy es el tiempo de retomar. Hoy es el tiempo de derribar fortalezas, como se ha explicado el Señor. Hoy es el tiempo de reconstruir el templo, como predicó el hermano Santi, de reconstruir todo lo que ha sido el enemigo querido o nuestra desidia ha echado por tierra, hermano. Hoy es tiempo y Dios nos está dando una oportunidad preciosa, hermano. Precisamente eso es lo que Dios le reprocha al pueblo de Israel. En Isaías 29:13, así que el Señor dice,
Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Hacemos las cosas porque sabemos hacerlas, solamente por eso. Así que, hermanos, si tienes el piloto automático puesto, si tú durante esta prédica el Espíritu Santo te habla y te das cuenta que para muchas áreas de tu vida, quizás no para todas, pero para algunas áreas tiene el piloto automático puesto, hagamos un parón, replanteémonos nuestro cristianismo, a ver si estamos llevando un cristianismo de reglas y de costumbre, y quizás estemos muy alejados del Señor y de nuestra salvación, hermanos. Así que hoy es el día. El tercer peligro de llevar un cristianismo por costumbre es que evitamos los sacrificios. Y tú me puedes decir, bueno, Esther, eso es bueno. No hay que sacrificar. Cuanto menos sacrificio tenga que hacer, mejor. Eso es lo que la carne pide, ¿verdad? Eso es lo que pide. La gente, tú le dices al mundo que tiene que hacer algún sacrificio y nadie quiere, a nadie nos gustan los sacrificios. ¿Sabes lo que significa sacrificio? Te lo voy a leer, según el diccionario también. Sacrificio es la pérdida de una cosa para obtener otra cosa que es considerada de mayor valor. Así que cuando yo hago un sacrificio y pierdo algo, lo que obtengo es de mayor valor. ¿Valdrá la pena, hermanos? ¿Serán necesarios los sacrificios entonces? Para el verdadero cristiano, por supuesto que sí, hermano. Así que cuando renunciamos a algo por agradar a Dios, el resultado de eso va a ser una bendición mayor para tu vida. Aunque te cueste dejarlo, hermano, va a ser una bendición mejor para tu vida. Pero evidentemente al cristiano de costumbre no quiere ni oír hablar de sacrificio, porque como va en piloto automático siempre, pues no quiere oír hablar de sacrificios, de pagar precio. Y a veces queremos todas las bendiciones de parte del Señor, queremos que Dios nos hable, que Dios se derrame sobre nuestra vida, que Dios nos dé, pero cero sacrificio. Hermano, así no funciona. Así no funciona. En Filipenses 2, a partir del versículo 26, lo leen en casa si quieren, habla de que Epafrodito, su deseo por sacrificarse por los hermanos, por servir a los hermanos y servir al Señor, era tan grande que se preocupó más de que cuando él estaba enfermo, de que los demás se enteraran que estaba enfermo por si no podían servirle. Su deseo de sacrificarse él por los demás era tan grande que le pudo, hermano. Epafrodito le daba igual sacrificarse y pensaba en los demás. Igualito que nosotros, Epafrodito. Igualito que nosotros. Los cristianos a veces intentamos evitar los sacrificios, sobre todo los que impliquen, hermano, sufrimiento por causa de Cristo. Ay, qué diferente a veces a la iglesia primitiva, hermano. Jesús dijo que era necesario amar más a padre, madre, esposa, hijo. ¿Amar qué? ¿Amar a quién más? A Él. Que no podemos amar más a padre, madre, esposa, hijos que a Él. Esto llevado a la práctica es un sacrificio. Pues a veces sí. Porque eso implica ponerte la familia en contra cuando se entera de que eres cristiano, de que ya te miran como un bicho raro, de que en el trabajo, todo lo que nosotros sabemos que puede implicar eso. Pero hermano, es lo que Cristo dice. Y si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar también en esta cosa y hacemos ese sacrificio, por así decirlo entre comillas, vamos a obtener bendición. Pero ¿cuánto nos cuesta a los cristianos meternos en la cabeza necesario hacer sacrificio, hermano? Y recuerden, cuando les cueste algo, cuando Dios les pida algo, algún sacrificio, y les cueste, piensen en la definición de sacrificio. Dejar algo para obtener algo, otra cosa de mayor valor. Y posiblemente entonces no nos vaya a costar tanto. Cuarto peligro de llevar un cristianismo de costumbre es que produce en nosotros una obediencia selectiva. ¿Qué significa esto? Obediencia selectiva. Pues significa que obedezco a Dios en aquello en lo que yo estoy de acuerdo, en lo que no implica ningún sacrificio para mí. Entonces, obedezco a Dios en aquello que me agrada, en lo que me agrada a mí solamente. ¿Obedeció así Jesús? Jesús tuvo una obediencia
selectiva, obedeció solo lo que le agradaba. Padre, pasa de mí esta copa, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, hermano, Jesús tuvo una obediencia total, no una obediencia selectiva, y Él es nuestro mayor ejemplo. Pero también hay otros ejemplos en la Biblia. Moisés me gusta porque era un hombre lleno de muchos valores buenos, capaz de sacrificarse, capaz de poner a Dios por encima de lo que representaba su vida en Egipto. Un hombre paciente, un hombre noble, un hombre manso, como dice la Biblia, un líder tremendo, capaz de emprender la batalla, de llevar tras él todo ese pueblo, un hombre lleno de amor, que fue capaz de decirle al Señor, ráeme, bórrame del libro de la vida a mí con tal de que salves a esto, que fue capaz de ponerse en la brecha cuando Dios muchas veces quiso destruir al pueblo de Israel y él le dijo, no, Señor, y se puso ahí en la brecha, aunque lo criticaron. Fue un hombre lleno de virtudes. Fue el que vio a Dios, dice, ahí cara a cara, ¿no? Que su rostro resplandecía, que tuvo una comunión con Dios preciosa, hermano. Un tremendo hombre de Dios, y así lo vemos en la Biblia, y Dios lo consideraba así. Pero hubo un momento de su vida en que Moisés tuvo una obediencia selectiva. Número 20, versículo 8, es Dios hablándole a Moisés y Aarón, y dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad, en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Todos conocen este versículo, ¿no? En este versículo tan pequeño, Dios le dio 3 mandatos. Toma la vara, reúna al pueblo, a la congregación, y háblale a la peña. De los 3, ¿cuántos obedeció Moisés? ¿Cuántos hizo? 2. Tomó la vara, reunió al pueblo. ¿Le habló a la peña, a la roca? No, le golpeó. Y tú le puedes decir, uy, Señor, él obedeció los 2 primeros mandamientos, las 2 primeras partes de ese mandato. Solo una no, de 3 obedeció 2, mayoría. Bueno, no está tan mal. Esa obediencia selectiva le trajo problemas a Moisés. ¿Cuál fue el problema, hermano? No entró a la tierra prometida. Aquello por lo que tanto había luchado, que tanto estoy segura deseaba y anhelaba en su corazón, no se produjo, no entró. Porque obedeció parcialmente. Obedeció en la mayoría del mandato, pero hubo una parte importante que no obedeció. ¡Ay, Señor! Tan grave fue. ¿Sabes qué pasa? Es que Dios es todo o nada. Si queremos tener la bendición, hermano, hay que obedecerle en todo. No solo en parte, no solo en lo que me agrada, no solo en lo que no supone sacrificio, sino en todo, hermano. Y entonces entraremos a la tierra prometida, hermano. 5º peligro de llevar un cristianismo de costumbre es que produce queja. Nos dimos cuenta antes que cuando se acostumbraron al maná, ¿qué hicieron? Quejarse. Se quejaron. Una de las figuras principales del cristianismo del siglo III se llamaba Tertuliano. Y cuando una serie de hermanos de su iglesia, de su congregación, quedaron presos por ser cristianos, por el cristianismo, en las mazmorras en Roma, él les envió una carta tremenda. Las mazmorras en Roma no son como las cárceles ahora, que tienen biblioteca, comedor, piscina algunas y patio para salir a caminar. Las mazmorras eran húmedas, frías, sucias, llenas de ratas y de animalejos, y los presos casi siempre estaban con una anilla en el pie, un grillete en el pie, ahí sujetos a una pared. Así estaban estos hermanos nuestros por ser cristianos. Él le mandó una carta tremenda. Le dijo muchas cosas en esa carta, los animaba, les decía que se sintieran gozosos si estaban ahí por Cristo, porque su recompensa iba a ser tremenda, todo eso, ¿no? Pero yo extraje una frase de su carta y él les dijo, la cárcel produce en el cristiano lo que el desierto produce en el profeta. Y lo principal, la pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo.
Les estaba diciendo, ustedes no se van a quejar porque no van a mirar a la cadena. Si su mente está en el cielo, la cadena pasa a un segundo lugar. Hermano, la pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo. ¿No será que a veces hay tantas quejas en nuestro corazón y en nuestra vida porque estamos mirándonos la cadena todo el tiempo? Todo el tiempo mirándonos la cadena, el problema, la situación, la angustia, y nuestra mente está en eso, no está en el cielo, hermano. Por eso viene queja a nuestro corazón y a nuestra vida, hermano. Y todo lo vemos mal. Cuando pasamos pruebas, la culpa la tiene el otro. Cuando un hermano hace algo, yo lo hubiese hecho mejor. Si se dice esto, yo no estoy de acuerdo. Queja y queja y queja y queja. Vemos mal todo porque posiblemente nuestros ojos y nuestra mente no estén en el cielo, estén, hermano, en la cadena, en la cadena. Así que hoy salgamos de aquí. Si tenemos nuestra mente los ojos en la cadena, que nos tiene atados a cualquier cosa, hermano, que hoy salgamos de aquí, da igual la cadena ni nada, con nuestra mente mirando al cielo, hermano. Comenzaremos a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y Dios se goza y se agrada y comenzaremos a ver la mano de Dios poderosa actuando. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sexto peligro, hermano, de llevar un cristianismo de costumbre es que si somos cristianismos religiosos por hábito y por costumbre, hace que no seamos ni sal ni luz. ¿A qué estamos nosotros llamados? A ser sal y luz de la tierra, dice la Biblia. El cristianismo por costumbre evita que podamos bendecir a otros. Aunque quieras bendecir, evita que puedas marcar la vida de otra persona, que puedas cumplir con el llamado de Dios. Y todos conocen la historia que está en Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 1, léanla en casa, donde nos habla que Juan y Pedro subían al templo a orar, como cada día, y que en la puerta de la Hermosa traían siempre a un cojo de nacimiento, lisiado. Y el hombre se ponía ahí ¿a qué? A pedir limosna, como cada día. Yo me imagino un día más de culto, de reunión en el templo, la gente entrando, saliendo y el cojo ahí sentadito, ya formaba casi que parte del paisaje. Todo el mundo estaba acostumbrado a verlo. Pues muchos le darían ofrendas, otros no le darían limosna. Pero ese día pasó Juan y Pedro al lado suyo. Este era un día, hermano, como cualquier otro día. Hasta que estos dos discípulos, nada rutinario, nada por costumbre, pasaron a su lado. Enemigos de llevar costumbres eran Juan y Pedro. De cristianismo porque toca. Ningún discípulo era así. Y si en alguna ocasión lo fueron, aprendieron, hermano. Entonces ellos pasaron. Habían pasado muchas personas alrededor suyo dándole limosna. Ahora pasaron dos hombres, cero cristianismo de costumbre, que fueron capaces de marcar su vida, de hacer por él lo que el dinero de otros religiosos no pudo. Cuando el cojo se acercó y les extendió la mano como a los demás para pedir limosna, hay una palabra ahí determinante. Juan y Pedro les dijeron, míranos, míranos. Eso me encantó, a mí eso me impactó. Le dijo, míranos. Lo que iba a recibir iba a cambiar su vida. Iba a cambiar su vida. Y la frase que le dijo luego es, no, todas la saben, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Qué pasó? Dios sanó al hombre. Dice que entró dentro del templo corriendo, saltando y alabando a Dios. Evidentemente fue el Espíritu Santo el que hizo la obra. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede hacer la obra a través de dos cristianos rutinarios? Que hubiesen sido otros religiosos que iban al templo a orar porque sí, le hubiesen dado su monedita y si te he visto no me acuerdo. Bueno, a veces Dios tiene misericordia y hace lo que uno no piensa, pero generalmente no, hermano. Generalmente no. Esto ocurrió porque eran cristianos que vivían el cristianismo como era. El evangelio es un evangelio de poder, hermano. Un evangelio de vida y de vida en abundancia, no un ritual de costumbre. Y porque ellos tenían eso claro, fueron capaces de influenciar en otras personas.
en muchísimas personas, en este pasaje, en este cojo, hermano. Nosotros estamos llamados, bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, a alterar la vida de otra gente. Pero eso es imposible que ocurra si nosotros somos cristianos rutinarios y de costumbre, costumbristas en nuestra relación con Dios. Lo peor que puede pasarnos como cristianos, hermanos, es ver todas las cosas iguales o rutinarias. Vuelvo a decirle, todos los cultos iguales, todas las ministraciones iguales, todo el tiempo de alabanza igual, todos los llamados iguales. No porque lo sean, porque Dios siempre tiene algo diferente cada día para nosotros, sino porque nuestra actitud es la de piloto automático, es la de hacer las cosas porque toca hacerlas, hermano. Y lo vemos como normal, perdemos la perspectiva de Dios. ¿Cuándo hacemos rutina? ¿Cuándo se produce rutina en nuestra vida, hermano? Cuando perdemos lo que dijimos antes, la pasión. Venimos a la iglesia no expectantes de lo que Dios va a tener, o no en la iglesia, también en tu casa, en tu tiempo con Dios, sino bueno, otro día más porque toca. A mí me da tristeza, y siempre lo digo, ¿no? Pero ver que Dios hace un llamamiento y que no vienen los cristianos. Yo no espero que venga la gente del mundo, ¿ok? Se fueron anoche de baile mago y están pensando mañana en la romería. Normal. Están cegados. Pero los cristianos, hermano. Y los cristianos, hermanos, ¿por qué? Pasa que la costumbre nos hace ver los cultos, las convocatorias, como cosas secundarias. Incluso el servicio a Dios como algo secundario. ¿Para qué evangelizar? Si no va a pasar nada. ¿Para qué impactar a la sociedad? No va a pasar, nadie va a venir. Da igual que salgamos a repartir folletos. Eso no va a venir nadie. Si esta está siendo nuestra actitud, cuidado. Porque posiblemente nos estemos convirtiendo en rutinarios sin darnos cuenta, hermanos, sin darnos cuenta. Y por supuesto, así nunca vamos a poder ver el poder de Dios obrando. Nunca vamos a poder verlo. Nunca vamos a poder ver al cojo levantarse y saltar. Nunca vamos a poder ser sal y luz de la tierra, que es, como les dije, a lo que hemos sido llamados. Nunca vamos a poder impactar la vida de nadie, como en esta ocasión, hermanos, lo hicieron Juan y Pedro. Como les dije, Juan y Pedro produjeron en este hombre algo, el Señor a través de ellos, que nunca había experimentado. Cuando le dijo, míranos, yo creo que ahí había expectación en el cojo. ¿Qué pasará? Produjo expectación la vida nada rutinaria, llena de presencia de Dios, de Juan y de Pedro. Míranos a nosotros, porque te vamos a mostrar el poder de Dios. ¿Será que nosotros podemos decirle a la sociedad, míranos a nosotros, porque te vamos a mostrar que aquí está el poder de Dios? ¿Será que podemos decirle, hermanos, eso? El inconverso, hermanos, está muerto en sus delitos y pecados. Todos lo sabemos, eso lo dice la Biblia. Tenemos que ser nosotros los que impactemos a la sociedad. Tenemos que ser nosotros los que creemos en ellos expectación. No podemos esperar que ellos solo de por sí tengan expectación y que les venga y que digan, ay, qué bueno y qué deseo de venir a la iglesia. Lo general es que la gente no quiere venir a la iglesia. Están muertos en sus delitos y pecados, dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro papel? Crear en ellos expectación, como hicieron Juan y Pedro, para que puedan recibir y abrir su corazón a recibir lo que Dios quiere. A veces nosotros que estamos llenos de costumbres, que no tenemos expectación, ni pasión, ni nada, pretendemos que eso lo tenga el inconverso. Y que lo que yo no hago, el inconverso lo haga. Hermano, dice que el cojo estaba cada día ¿dónde? Fuera del templo. Dentro del templo había presencia de Dios. Amén. El problema es que este nunca entraba. Este siempre estaba por fuera del templo, no entraba nunca. La forma de proceder de Juan y de Pedro, rompiendo con la costumbre de solo darle ese dinero, como hacían los demás, sino que había algo superior para él, que venía de parte del Señor, ese evangelio de poder, produjo ese cambio en este hombre. Fue sano, ¿y qué hizo? ¿Para dónde fue? ¿Para su casa? Dice que entró corriendo al templo, alabando y glorificando al Señor. Y por supuesto, Pedro aprovechó para predicar, hermano. Y esto es a nivel individual. Pero ¿qué pasa a nivel colectivo? Como cuerpo, como hermanos, como iglesia, hermano. ¿Estamos apasionados por servir a Dios como cuerpo?
No solo yo a nivel individual en mi casa o salgo a evangelizar o salgo a hablarle a mis vecinos. Como cuerpo, estamos con las expectativas que tenía Pedro, apasionados por impactar esta tierra donde el Señor nos ha puesto. A veces nos quejamos, hermano. Y a veces hay quejas, nuestro corazón. España es terrible, es horrorosa y tal. Estamos en un sitio lleno de idolatría. Sí, hermano. Pero es que Dios nos ha puesto aquí para impactar. Porque si todo estuviera bien, pues no hacía falta que estuviéramos, hermano. Entonces, como cuerpo, hermano, estamos dispuestos a hacer sal y a hacer luz y a impactar el valle de la Orotava donde el Señor nos ha puesto, hermano. Tenemos como cuerpo pasión, como cuerpo juntos, como parte de esta iglesia. Séptimo peligro de llevar un cristianismo de costumbre es que hace que actúe pensando en mi propia conveniencia y no en los demás. Dice 1 Corintios 10:24, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y Filipenses 2, versículos 4 y 5 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si nosotros estamos anquilosados en nuestras costumbres, no vas a ver ni la necesidad del hermano. Dice que tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo. Si nosotros somos cristianos rutinarios y de costumbre, hermano, no vamos a tener, es imposible tener la actitud que tuvo Cristo. Porque si algo no fue Cristo, fue rutinario, hermano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús fue capaz de romper con todas las costumbres. E incluso de decirle a los que eran religiosos, costumbristas, como a los fariseos, los llamó que sepulcros banqueados, de todo, ¿no? Les llamó. Hablar de lo que rompió Jesús, de las costumbres que rompió Jesús, sería otra prédica, hermano, porque sería muy largo. Pero podemos ver cómo muchas costumbres Él las quebró, hermano. Habló con la mujer samaritana en el pozo. Entró en casa de Zaqueo, un publicano. Permitió que sus discípulos cogieran espigas en el día de reposo. Lavó Él los pies de los discípulos. Permitió que una mujer enjugara sus pies con lágrimas y los secara con sus cabellos. Sanó en el día de reposo. Hermano, rompió con toda la tradición que los mantenía llevando una religión por costumbre. De igual manera, no solo Jesús, muchos hombres y mujeres de la Biblia rompieron con la tradición. Mujeres que corrieron a la tumba de Jesús a ver si estaba ahí y fueron las primeras en dar el mensaje. Una mujer que era considerada inmunda por tener un flujo de sangre constante durante muchos años, que a riesgo de su propia vida se hizo paso entre la gente hasta llegar a Jesús y tocar el borde de su manto, hermano. Rompió con todo. La mujer que tomó el vaso de alabastro lleno de perfume de nardo, que era un perfume carísimo. Por costumbre, ese perfume se usaba, iban guardando las mujeres durante toda su vida ahorrando para poder en el día de su boda ser ungidas con ese perfume, o si no, para el día de su funeral, a la gente pues se le ponía también ese perfume y se ungían los cuerpos, ¿no? Ella rompió con esa costumbre y cuando se encontró delante del Rey de Reyes, dice que quebró su vaso de alabastro, rompió y con ese perfume ungió al Señor, rompió con todo, hermano, ungió al Señor. ¿Y qué me pueden decir de Ruth? La nuera de Noemí, ustedes conocen la historia, Noemí se quedó viuda, sus 2 hijos también murieron, por tanto, sus nueras, Orfa y Ruth, quedaron viudas también. Entonces Noemí dice que ella había escuchado que en Moab Dios estaba dándole pan a su pueblo, entonces dijo, me vuelvo a Moab, allí estaré con mi pueblo. ¿Qué hicieron las 2 nueras? Nosotros vamos contigo, Noemí. Y Noemí les dijo, no vengan. Volvieron a insistir, sí, vamos, Noemí. Y entonces Noemí les dijo, no, porque yo no tengo hijos casaderos, ya no tengo hijos para que ustedes se casen. Por lo tanto, le dice, vuélvanse a sus dioses y a sus costumbres. Y ahí hubo 2 diferencias. Ruth le dijo, no, tu Dios será mi Dios, y donde tú estés, ahí voy yo. Orfa, ¿qué le dijo? Le dio un besito, la despidió, dice que se volvió a sus costumbres y a sus dioses. Consecuencia de esto, la de Ruth, la sabemos. Ruth
pasó a formar parte del pueblo de Dios, formó parte del linaje de David, linaje a través del cual vendría el Mesías, Jesús. Orfa, no sabemos lo que pasó, pero hermano, nos lo podemos imaginar. Si se volvió a sus dioses y a sus costumbres, hermano. Así que existen muchos peligros, hermanos, de acostumbrarse. El estar acostumbrados al cristianismo produce otros muchos peligros que no les voy a nombrar porque no da tiempo, que solo se los voy a decir por alto. El acostumbrarnos nos hace vagos, nos hace que no estemos vigilantes, por eso nos es tan fácil caer una y otra vez en ese pecado, una y otra vez en la misma situación en nuestra vida. La rutina, hermanos, mata la fe, la costumbre evita que hagamos las cosas con excelencia, evita que hagamos las cosas por convicción, hermano. ¿Por qué ofreció Caín esa ofrenda a Dios? Cuando Dios estableció que se le diera ofrenda, Caín no se quedó en su casa. Caín ofreció o no ofreció ofrenda, ¿sí? ¿La ofrenda que agradaba a Dios? No. Él dio una ofrenda porque tocaba ofrendar. No se quedó en su casa. Él vino a la iglesia, por así decirlo. Él vino a la iglesia, pero lleno de costumbres, hermano. Entonces, no solo tiene costumbres el que se queda allá, también podemos caer en que estamos viniendo a la iglesia y tener costumbres. ¿Cuál fue la diferencia con Abel? Abel se preocupó de saber a lo que a Dios le agradaba, y eso es lo que le ofreció. ¿Por qué Judas siguió al lado de Jesús? Yo no sé, pero yo creo que estaba acostumbrado ya a ir con los discípulos y a seguirle. Y sabemos cuál fue su final. Así que, hermanos, el último peligro del que vamos a hablar como consecuencia de todos los anteriores que hemos visto es que llevar un cristianismo por costumbre nos lleva a la tibieza. La rutina espiritual hace que nuestra vida se vaya enfriando y caigamos en el peligro de convertirnos en una persona tibia. Y esto es terrible. Yo no me voy a extender a explicarles lo que es la tibieza porque creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es la tibieza. Pero solo quiero decirles que la tibieza nos lleva a la condenación eterna. Ay, Esther, no. Tampoco es eso, qué exagerada. Y además eso de los tibios es para el inconverso ahí que escucha, pero no para el creyente, ¿sí? Dice Apocalipsis 13:16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La Reina Valera dice, te vomitaré. ¿Para quién es este mensaje? ¿Para el mundo? ¿Para la iglesia? Estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Que una taza de agua esté tibia, el proceso puede ser de dos maneras. Empieza fría, la pones en el fuego y antes de que llegue a hervir, cuando está tibita, la sacas. Ahí se quedó tibia y se enfría al momento. Pero también una taza de agua para ponerse tibia, hay ocasiones en las que ha estado muy caliente, está muy caliente, pero si la quitas del fuego, se va enfriando hasta que queda tibia. Hermano, así que no podemos decir, es que yo siempre he sido un cristiano ferviente en el Señor, ahí no hay posibilidad de que llegue la tibieza a mi vida. No, hermano, podemos estar muy calientes y caer en la tibieza, así como decía Santi, no cuidamos nuestra vida espiritual. Hermano, si no estamos velando y orando como la Biblia dice, hermano, para que no caigamos, hermano. Si seguimos leyendo después esos versículos de Apocalipsis, algunos versículos más, dice, Dios le dijo, te aconsejo que compres, entre otras cosas, le dijo, ropa blanca de santidad y ungüento para los ojos. ¿Ungüento para los ojos para qué? Para ver con la visión de Dios. Y si nosotros comenzamos a ver con esa visión de Dios, hermano, entonces saldremos de la rutina. A veces podemos decir, bueno, Señor, ¿por qué yo no veo las cosas como tú las ves? Porque es imposible tener la visión de Dios si somos cristianos de costumbre. Imposible, hermanos, eso no puede pasar. Porque si tienes la visión de Dios, vas a ver el cristianismo un cristianismo de poder, un cristianismo vivo, y entonces tendrás expectativas, entusiasmo, pasión por Dios, querrás servir, querrás levantar las manos en la alabanza, en la adoración, sabiendo lo que es, querrás danzar para el Señor sin tener los prejuicios de que aquel me mira, de que el otro, ¿no? Porque sabes a quién lo estás haciendo, hermano, porque tienes el ungüento de Dios y ves cómo Él ve. Y sobre todo, porque si nosotros tenemos el ungüento de Dios en nuestra vida, en nuestros ojos, volveremos al primer amor.
Antes Eva oró de que Dios restaurara el primer amor en su vida. Ese primer amor tiene que ser también nuestro último amor. El primer amor, hermanos, no es para los nuevitos. Porque eso parece que tenemos la idea todo. Cuando una persona se convierte y está deseoso, y a veces hay cristianos de tiempo que dicen, ay, esos que están en el primer amor. Eso es para todos los hijos, hasta que el Señor venga. Por eso en Apocalipsis Dios le está diciendo a esta iglesia, a otra iglesia, le dice, lo que te estoy recriminando es que has perdido tu primer amor. Si no tuviera que tenerlo en el final de los tiempos, Dios no se lo recriminaría. Por lo tanto, en el final de los tiempos tenía que tener el primer amor también, hermano. Y ese primer amor lo tenemos que tener ahora nosotros. Ahora. Ese primer amor en nuestra vida es lo que evita que estemos sentados en un cristianismo de costumbre. Si nosotros tenemos el primer amor en nuestra vida, no te preocupes de que puedas llevar un cristianismo de costumbre, hermano. Para romper la rutina, las costumbres, hay que despertar a la pasión. Y eso se traduce exactamente en volver al primer amor. Esa es la solución al cristianismo religioso. Así que si sales hoy de aquí dándote cuenta de que has llevado algunas costumbres o estás llevando algunas costumbres en el cristianismo, solución, volver al primer amor. Ese primer amor hace que las crisis y las pruebas se conviertan en oportunidades. Y la queja te va. El primer amor te lleva a ser capaz de ofrecer sacrificios, de dar sacrificios, como antes hablamos, por agradar al Señor. El primer amor te lleva a esforzarte, te lleva a luchar, te lleva a obedecer, te lleva a adorar a Dios como se merece, te lleva a hacer las cosas con excelencia, a venir a la iglesia y reunirnos como cuerpo, como un deleite, no como un trámite, a tener planes en común como cuerpos, a no ir como llaneros solitarios. El primer amor abre nuestros oídos a la voz de Dios, hermano. Jeremías, que era un profeta que se encontró con muchísimas dificultades en su vida, hermano, que tuvo dudas, tuvo temores, pero tenía el primer amor y conocía bien a aquel a quien seguía y no permitió que su vida se convirtiera en costumbres y en rutinas. Por eso él pudo decir en Jeremías 15:16, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Es esta nuestra condición hoy? Después de no sé cuántos años convertidos al Señor. Examinémonos, hermanos. No sea que estemos cayendo en rutina y ni siquiera nos demos cuenta. Para terminar ya, solo quería decirles que la vida espiritual, hermano, no está en las actividades que hacemos, ni en venir a la iglesia o lo que haces en tu casa. Eso hay que hacerlo. La vida espiritual está basada en seguirlo a Él. Esa es nuestra vida espiritual, en seguirlo a Él. Lo que Dios es y lo que ha hecho por mí, eso es lo que tiene que marcar la diferencia en mi vida. Nada más. Si esto no es así, corremos peligro. Pero si tienes claro esto, hermano, yo te puedo decir que entonces nunca te vas a llegar a acostumbrar. Nunca vas a ser un cristiano por costumbre. Porque si de verdad conoces a Dios, ¿cómo vas a poder acostumbrarte a un Dios tan grande, hermano? Es imposible. Imposible acostumbrarse a ese Dios tan grande. Llevar un cristianismo de costumbre, hermanos, es pecado. Es pecado. Porque llevar un cristianismo de costumbres es ser indiferentes a Dios. Y pensamos que a veces los indiferentes a Dios solo son los inconversos, que le hablas de Cristo y no quieren saber nada, ay, que son indiferentes. Si nosotros llevamos un cristianismo de costumbres, peor que los inconversos, porque ya nosotros conocimos a Dios y le estamos siendo indiferentes, hermano. La Biblia dice que la vida o el camino del justo, es decir, tu camino y mi camino, tu vida y mi vida, son como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando dice de aumento en la aurora, esto está hablando de una progresión. Es decir, habla de avanzar, de ir hacia adelante. No puede ser que empecemos bien nuestra vida cristiana cuando nos convertimos o al poco tiempo llenos de entusiasmo, llenos de proyectos, de deseos de servir al Señor y después de años nos hayamos convertido en rutinario, en siempre lo mismo. Hablo a nivel individual y a nivel como cuerpo, hermanos, también como iglesia. No podemos empezar como iglesia llenos de expectativas, de ilusiones
y después pasar el tiempo, hermanos, y que todo quede en el olvido. No es la voluntad de Dios esa. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que siempre lo postrero en Dios va a ser mejor, hermano. ¿Por qué? Porque con el tiempo nosotros vamos aprendiendo a conocer al Señor. Vamos madurando, creciendo, y eso solo puede convertirse en cero rutina, porque vamos conociendo más al Señor, en servir más, en ayudar más. No podemos dar pasos hacia atrás, hermano. Esa no es la voluntad del Señor. Dentro de la vida del creyente no tiene que haber lugar para la rutina. Israel durante 40 años dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto cuando había una tierra preciosa esperándole. ¿Ustedes han visto alguna vez, me imagino que sí, por televisión, una carrera de Fórmula 1? Los coches son tremendos, los motores de no sé cuántos caballos y de no sé cuántas cosas que tienen. Grandes mecánicas, un coche con grandes mecánicas, con gran potencial. ¿Van a algún sitio? Dan vueltas y vueltas y vueltas en el circuito y no avanzan, hermano. ¿De qué les sirve? ¿Para qué les sirve todo ese potencial, hermano? Si no avanzan, hermano. Rutina, dando vueltas y vueltas en la vida cristiana, hermano. Y no estás enamorado de Dios. De nada sirve eso porque no vas a salir del circuito. No vas a avanzar. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con un corazón entregado al Señor, henchido de amor por Jesús, hermano. Y nosotros estamos llamados a ser transformadores, como dijimos antes, a impactar la vida de otros, hermanos. ¿Cómo se hace eso? Si nosotros vamos transformando, reeducando nuestra mente, ¿con qué? Con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso hace que nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra forma de ver las cosas, nuestro servicio a Dios y nuestra comunión con los hermanos sea diferente. Así que nuestro peor fracaso como cristianos y nuestro peor fracaso como iglesia, como cuerpo, es ser de costumbres, porque eso nos hace perder la pasión y nos aleja del Señor. Para terminar, vamos a leer, abran Hebreos capítulo 6, versículo del 3 al 12. Dice la palabra del Señor: así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saboreando la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha, para el agricultor recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Qué produce nuestra vida, hermanos? ¿Buena cosecha o produce cardo? Versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Amén. Que a nosotros tampoco se aplique, hermano. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Quédense esto, esfuerzo que han trabajado para Él y han demostrado su amor por Él sirviéndole a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que les esperan sea en realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espirituales. En cambio, creo que la versión Reina Valera dice perezosos, puede ser. Perezosos, en el versículo 12. La traducción más correcta es: no se volverán torpes ni indiferentes espirituales. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y en este pasaje nos dan las claves para que no llegue la tibieza a nuestra vida y podamos heredar las promesas. Están en el versículo 10 todas, hermanos. Una es esfuerzo, otra es trabajo para Dios, otra es servicio a los otros creyentes. Y todo esto, ¿por qué se produce? Porque podemos ser esforzados, trabajar para Dios y servir a otros creyentes. ¿Cuál es el origen de todo esto? Dice: porque han demostrado su amor por Él
Así que el origen es el amor por Él. Volvemos, el primer amor. Ese es el origen de no llevar un cristianismo tibio y de costumbre, tu amor por Él. Así que, hermano, salgamos hoy de aquí, cuando vayamos más tarde, revisando nuestro primer amor por el Señor, porque solo eso puede matar la costumbre. Y dice el versículo 12, entonces, es decir, si hacemos eso, si tenemos el primer amor y eso nos lleva a servirla, a trabajar y a servir a otros creyentes, entonces heredaremos ¿el qué? Las promesas. ¿Por qué? Porque dejaremos de ser indiferentes espirituales. Así que, hermanos, si no queremos volvernos indiferentes espirituales, que vimos que era pecado, volvamos al primer amor. No seamos cristianos de costumbres, hermanos. Vuelvo a repetirles, el cristianismo no es un cristianismo de costumbre. Por último, Apocalipsis 3, versículos 18 al 22 dice, que antes no terminamos de leerlo, yo se lo dije por el aire, pero no lo leímos. Dijo, ahí decía, ¿se acuerdan antes que los tibios los escupiría, los vomitaría de su boca? Pero Dios les da la oportunidad de arrepentirse y de cambiar. Y entonces les dije ese versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Yo corrijo y disciplino, dice el versículo 19, a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Versículo 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y por último el versículo 22 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. Tenemos oídos, hermanos, en esta tarde. Hay esperanza. Hay oportunidad. Si hasta ahora hemos sido y nos hemos dado cuenta que por desidia o lo que sea hemos sido costumbristas de hábitos y de rutina, hermano, si hubo oportunidad para la iglesia de la Odisea, símbolos de todas las iglesias de estos últimos tiempos, todas esas iglesias en el Apocalipsis, si nos vestimos con las vestiduras de santidad, como le dijo el Señor, si nos ponemos la visión de Dios, el ungüento de Dios en nuestros ojos, nos arrepentimos hoy de nuestra diferencia, este es el quiz de la cuestión, no decimos, ay, la prédica, y ya me voy, arrepentirnos si hemos llevado un cristianismo rutinario y diferente y Dios ha establecido hoy como día para eso, entonces hay esperanza para nosotros, hermanos. El arrepentimiento implica un cambio de actitud. No puedo decir me arrepiento y seguir luego siendo un rutinario, porque entonces no ha habido arrepentimiento y primer amor. Solo así, como dice el versículo 21 que hemos leído, seremos vencedores y nos sentaremos con Él en su trono. Dios los bendiga, hermanos. Amén.